Bueno, continuamos con este tema del nazismo, del holocausto nazi. Es importante recalcar que estamos viendo en este tema como tal en el área de religión, no solamente para entender las razones históricas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo lo de los países aliados, las razones militares, económicas y políticas por las cuales se dio este gran estallido mundial, esta gran guerra, sino que entendamos cómo hay un problema cultural y social inmiscuido en todo esto, obviamente, y cómo hay una manipulación del discurso, en este caso por parte de Hitler, por parte del nazismo, para que las personas se pongan en contra de otras personas y, por decirlo así, se deshagan de su humanidad, se hagan a un lado todo el tema de la empatía, de ponerse en lugar del otro, de la paz, de la sana convivencia, y se dejen como manipular hasta este punto de lograr un exterminio de millones y millares de personas solamente por su ideología, por su creencia, por su fe. Bueno, pues todo esto es importante que lo veamos para que entendamos que la religión no solamente es estudiar cuáles son las creencias y acercarnos pues a entender a otros, a unas creencias ajenas a las que nosotros normalmente tenemos, sino que en gran parte también para que conozcamos cómo el tema de la religión y cómo este área de la religión puede estar inmersa en momentos históricos que marcaron y que tuvo gran influencia, porque sin estos discursos, sin esta manipulación del nazismo, especialmente centrándose por la parte de la religión, no hubiese de pronto no se hubiese logrado tanto y el nazismo no hubiese avanzado hasta donde lo hizo. Pero bueno, todo esto va apuntado a que en cierto punto también vayamos dándonos cuenta de estos discursos de odio. Hoy en día se le denomina así, discursos de odio, es decir, una persona que da su opinión de una forma abierta, obviamente la libertad de expresión, pero lo hace con una intención de generar en las demás personas o sesgar en las demás personas su opinión, su sentir, para persuadirlo a que crea igual que esa persona. Es decir, yo los convenzo a partir de mi discurso, los persuado a partir de mi discurso para que ustedes se pongan de acuerdo conmigo. Ese no es el problema, la persuasión no es el problema. Querer convencer al otro, no hay nada malo en eso. El problema son las intenciones. Los discursos de odio lo que intentan es poner al otro de mi parte, es decir, que crean en lo mismo que yo estoy creyendo, solamente con la intención de generar problemas sociales, es decir, normalmente está relacionado con la discriminación, normalmente está relacionado también con la segregación, la marginación, es decir, una serie de cosas que lo que está creando son problemas al interior de las comunidades. ¿Por qué? Porque se incentiva el odio. Es decir, yo doy mi opinión libremente, pero con mi opinión lo que estoy haciendo es poner a los otros de mi parte para que se infunda una homofobia, para que se infunda, no sé, un racismo. Miren todo lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos con el tema del racismo, con el tema de todo lo concerniente a la discriminación al extranjero, a la xenofobia como tal. Entonces, es algo que es importante que estudiemos hoy en día porque estamos viendo que todavía está presente y que si bien en el caso del holocausto nazi tenía que ver con sus creencias religiosas, hoy en día sigue estando inmerso por otras razones xenofóbicas o por otras razones de discriminación, pero en este caso al negro, al latino, al inmigrante, si es musulmán, no, es que esta persona es terrorista, no, es que esta persona si es árabe, musulmán, pakistaní, iraquí, lo que sea, entonces como es diferente y como cree otras cosas y como pues sabemos que hay unos grupos terroristas que están infundiendo miedo y que están obviamente generando muchísimos ataques a nivel mundial, aunque menos mal en este momento eso está de pronto en stand-by o las noticias por lo menos no se están centrando en eso. Lo que pasa es que se están generando esos discursos de odio a que las demás personas piensen que siempre el árabe es malo y es terrorista, el latino es narco, o el ladrón o es pandillero, o el negro es ladrón, o el negro es, sí, pobre, o el negro es malo, o el negro, sí, o sea, se sigue viendo que se sigue insistiendo en estos discursos de odio y que en Estados Unidos con la presidencia que está en este momento, esta es una problemática social que está estallando fuertemente. Entonces,
Miren que los discursos de odio se ven, miren que los discursos de odio están manipulando a las masas, como les puse a ver en el último video, están creando unas estrategias para poner a la gente de parte, pero no solamente para que pensemos igual, sino para que nos vayamos en contra de alguien y para que entre más oprimamos, entre más personas pensemos igual, podemos oprimir al que es diferente, oprimir a las minorías en este caso. Eso mismo es lo que pasó en la Alemania nazi. Ahora, de lado un poquito con los temas sociales y culturales, con todo lo que les comenté de la manipulación, de la xenofobia, bueno, de todo lo que acabo de comentar, ahorita nos vamos a centrar un poquito más, o sea, recordemos que la religión va por dos partes, todo lo conveniente, lo concerniente a la creencia, es decir, a la fe, a los rituales, a las tradiciones, a las convicciones, a los principios religiosos que se tienen respecto a algo, y también a una parte moral y ética, es decir, cómo cada religión tiene unos estamentos de qué es lo correcto, de cómo se debe actuar, de que no hay que hacerle daño al otro, de que es como un instructivo de vida. Todos los libros sagrados de las religiones, en el caso del cristianismo decíamos, o el catolicismo decíamos la Biblia, en el caso del Islam hablamos del Corán, cuando hablamos del judaísmo o los judíos hablamos del Tanaj o de la Torá, si hablamos del hinduismo hablamos del Bhagavad Gita, o sea, hay muchos libros sagrados, ¿listo? Y en todos esos libros sagrados nos dicen qué es lo malo, qué es, por decirlo así, el pecado, qué no se debe hacer, qué ofende a Dios, qué hay que hacer para estar en paz con el otro. Y siempre es una invitación a estar en paz, a ser buenos, a ser correctos, es decir, toda la parte ética que conlleva la religión, que conlleva las diferentes religiones. Pues bien, nos vamos a alejar un poquito de todo eso que de pronto hemos estado estudiando y hemos visto las causas del holocausto nazi a partir de las razones morales, también pues hablamos un poquito de la religión judía. Ahorita vamos a empezar a hablar de la simbología nazi, pero no solamente las características y los símbolos que ya hemos visto y decir esta es la bandera y esto era la cruz y esto no solamente lo vamos a ver en el sentido de qué significa para ellos, sino cuáles son sus raíces. Porque hay algo muy interesante y es que Adolfo Hitler y todo el tema del nazismo y todo el tema de la supremacía aria y todo lo que se ha visto que tiene que ver con el holocausto nazi, con obviamente la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania, tiene unos símbolos que vienen de religiones ajenas. Entonces, les comentaba yo en el video de 35 minutos que hay un discurso de manipulación, especialmente a partir de la cuestión religiosa, decir es que los judíos mataron a Cristo, es que los judíos hicieron esto, es que ellos niegan a Jesucristo como el Mesías, bueno, de meterse por la parte de la religión y de las diferentes creencias para que todos los afines al catolicismo, al cristianismo, como que empezaran a mirar a los judíos como si fueran los malos, empezaran como a mirar de, bueno, ellos no están actuando de forma correcta, bueno, sí, como que se notara la diferencia religiosa y a partir de eso, de cierto modo podemos ver que, bueno, el nazismo se aprovecha del discurso del catolicismo, se aprovecha de estas creencias, sin embargo, en sus símbolos se ven inmersas creencias diferentes. Ahora, una vez yo les había puesto a ustedes una tareita que tenía que ver, bueno, para que conociéramos y nos acercáramos un poquito a los símbolos del judaísmo, entendiéramos que era el kippah, la estrella de David, la menorá, el bar mitzvah, entendiéramos como cuáles son esos rituales, esas creencias, esas tradiciones que ellos tienen, que el sombrerito, que el candelabro, bueno, todo esto que ustedes investigaron. Y entre todos esos símbolos apareció uno que realmente no correspondía al judaísmo y era la cruz esvástica, esa perteneciente y símbolo pues fundamental del nazismo, por decirlo así, porque está en su bandera y todo esto, venía de unas religiones diferentes y unas creencias diferentes, es decir, venía desde Oriente, desde no Medio Oriente como tal, pero sí desde Oriente, y muchos de ustedes investigaron, bueno, en qué consistía, me dijeron como viene de tal y tal parte, pero algunos no supieron hacer muy bien la investigación. Yo decía el significado religioso, no me digan qué significa el bástico, no me digan de dónde viene, sino díganme qué significado religioso tiene. Entonces ustedes tenían que decirme de pronto en qué religión se utilizaba o por qué la adoraban, qué creía, qué significaba religiosamente.
Listo, no el significado del diccionario, sino religiosamente qué significaba. Ejemplo de eso, la cruz. La cruz en el catolicismo uno la ve como el simbolismo de allí murió Cristo, lo vemos que en las iglesias la ponen, que las personas la tienen aquí en el crucifijo, en los rosarios, en las camándulas, que incluso en las películas nos la muestran como los curas lo utilizan para alejar espíritus, bueno, todo esto. Es decir, es un símbolo de santidad, ¿sí? Es un símbolo sacro. Sin embargo, si ustedes buscan en el diccionario, lo más probable es que les diga una cruz es una construcción donde hay dos vigas que están atravesadas, la parte de abajo tiene que ser más larga, bueno, todo esto. Entonces, el significado es una cosa, el significado religioso es otra. Hoy vamos a introducirnos un poquito en cuáles son como tal esos símbolos religiosos, esta simbología que Adolfo Hitler utilizó y que realmente no correspondían ni al catolicismo ni al cristianismo como lo estaba haciendo pensar, es decir, como se aprovechó de su discurso y unas creencias religiosamente hablando que pertenecían a Adolfo Hitler y que nos hace entender un poquito más de dónde viene su convicción de la supremacía nazi y de creer que la raza aria pues debía ser el motor del mundo. Entonces, de pronto introduciendo un poquito en esos símbolos, vamos a hacer un estudio y un rastreo desde qué raíces vienen para poder entender de pronto un poquito más todos los discursos que se dieron, no solamente hablando del cristianismo, catolicismo y judaísmo, sino hablando desde otras partes. Entonces, como símbolos presentes en las convicciones de Adolf Hitler y en todos sus discursos, encontramos principalmente la cruz esvástica. Les comentaba yo entonces que es una cruz típica de religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el jainismo, y significa paz, significa bienestar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es que Adolf Hitler lo resulta adoptando si se supone que son de religiones orientales en donde pues típicamente en cuanto hablamos de la raza o la etnia, pues no corresponden a lo que se profesaba en el nazismo como lo ario? Pues resulta que todo esto viene estando geográficamente y en las raíces de todo lo que corresponde al sánscrito, que eran lenguas habladas pues por los antiguos arios y por todo lo que corresponde a las regiones, a las tribus presentes en la parte indoeuropea. Indo, el Valle de Indo, es donde se origina el hinduismo y aquí es donde pues hablamos de cómo también allí se encontraban tribus arias. Los Vedas, por ejemplo, eran tribus arias típicas pues, de todo lo que corresponde a la parte europea que hoy en día se conocería como Alemania y eran típicamente lo que Adolf Hitler profesaba. Sí, todo lo que hablaba de los rubios, los altos, los blancos, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que la cruz esvástica entonces resulta siendo una simbología de paz, de bienestar, adoptada por el nazismo para profesar todo su discurso de odio, su discurso de xenofobia, su holocausto nazi? Pues bueno, lo que Hitler va a hacer es coger la cruz esvástica original, la que ustedes ven que está allí recta, totalmente perpendicular al piso, con sus brazos girados hacia la izquierda, mirando hacia la izquierda. Esta es una cruz que está presente en las religiones que ya mencionamos. La modificación al símbolo y que encabeza el símbolo nazi está en la bandera nazi, todo es la básica que está abajo, la que está diagonalizada y con sus brazos hacia la derecha. Esto tenía una segunda intención, es decir, estaba representando las escuadras de protección o las Schutzstaffel, que también se podrían denominar o se les llama normalmente la SS. Entonces estas eran una organización militar, policial, bueno, penitenciaria al servicio de Adolf Hitler, al servicio del movimiento nacional socialista obrero, que era el que se encabezaba en la Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler y por la Alemania nazi. Pues bueno, resulta que Hitler no solamente toma la cruz esvástica como un símbolo ajeno al discurso religioso, a la justificación religiosa que utiliza en su discurso de odio, en su discurso de xenofobia nazi, sino que también se vale de símbolos diferentes, es decir, de religiones aún más ajenas a todo lo que corresponde a la cruz esvástica. En este caso, estamos hablando de la letra o el símbolo que aparece así en la doble S que acabamos de ver en el video y que tenía el militar nazi aquí en el cuello.
Ese símbolo, si ustedes ven, que representa la doble S, la SS, no necesariamente es la letra así curviadita que nosotros conocemos como la letra S. En realidad la utiliza con una forma muy rectilínea, unos ángulos muy bruscos, que parece más bien como un rayo o algo así. Pues bueno, esto no era solamente una cuestión estética, en realidad es un símbolo que toma de religiones ajenas, de religiones paganas. Recordemos que todo lo pagano es aquello que es diferente a las creencias católicas y cristianas. Cuando el cristianismo se instaura en Europa, había muchas religiones diferentes en diferentes lugares. Hablamos de la antigua religión romana, cuando hablamos de Júpiter, de Marte, de Venus, de estos dioses. También podemos hablar de las religiones germánicas, y en esas religiones germánicas aparece este símbolo que Hitler toma. Pues bueno, este círculo que ven ustedes aquí se llama el círculo de las runas Armanen. Es un antiguo alfabeto de la mitología germánica y como ustedes pueden ver aquí está presente este símbolo que Hitler adoptará muchos años después para simbolizar o para representar la SS. Bueno, pues resulta que todo este abecedario viene a partir de una visión que tiene un hombre que se llama Guido von List. Él por allá en 1900 algo, tiene una visión, lo operan de los ojos, tiene cataratas o algo así, dura muchos meses en recuperación. El hecho es de que mientras que está en recuperación y no puede ver nada, tiene una visión, y en esa visión aparece este abecedario, este alfabeto de 18 letras, 18 símbolos que hacen parte de un antiguo alfabeto de la mitología germánica. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Resulta que en la mitología germánica no existe un libro sagrado, no hay una Biblia, no hay nada por ese estilo. Como ellos de pronto tienen unas creencias o algo así, cuál es su texto, por decirlo así, sagrado, no un libro, pero sí una compilación de poemas, unas edas prosaicas y edas poéticas, es decir, un poema largo con varias estrofas y todo esto. Pero resulta que por allá en una estrofa hay un lugar donde aparece Odín, y empieza, Odín es uno de los dioses de las antiguas creencias germánicas, y resulta que Odín aparece y empieza a cantar como una canción. Y entre esa canción, durante todo el tiempo que había existido esta mitología, habían justamente en esa parte, en el dialecto de la antigua mitología germánica, en estos símbolos, así como los que vemos en este alfabeto, pues hay varios alfabetos más, ¿listo? Están escritos todos los poemas en esos alfabetos que todo el mundo conocía. Y es como si de repente a esas alturas, donde nosotros no sabemos las letras de la A a la Z, apareciera alguien y dijera que hay unas letras nuevas que nadie conoce, ¿sí? Eso mismo es lo que pasó en ese momento. Mientras que todo el mundo conocía todas las letras todas las partes que podían leerse de esas antiguas edas, de esos antiguos poemas, pues había un lugar donde justamente Odín hablaba y aparecían unas letras que no eran muy claras, que se pensaba que pues debido al tiempo la gente no podía leer esas letras porque estaban borrosas, que porque la tinta, que porque la letra, que porque esto y lo otro. Pues bueno, resulta que muchos años después este tipo, Guido von List, tiene esta visión, y en esa visión le aparecen las letras que nadie hasta el momento sabía su significado, y gracias a lo que él plantea pues se puede leer o se puede entender mejor estos poemas y directamente a las enseñanzas de Odín. En esas enseñanzas de Odín él plantea lo que es bueno, lo que es lo correcto y todo esto. Es decir, pueden apreciarse mejor los textos de esas antiguas creencias o de esa antigua mitología. Pues bueno, resulta que en ese mismo fragmento de la Edda Poética, que se denominará el Jamabal, también se habla de cómo Odín obtuvo unas runas mágicas que le posibilitan unos poderes y un acceso a realizar unos conjuros. Pues entonces resulta que justamente en esa parte todo lo que corresponde a lo que el alfabeto que este hombre Guido von List puede descifrar, pues también abre paso a hablar de unos conjuros que obviamente van en contra de todo lo que el catolicismo y el cristianismo dictan como las reglas de Dios. ¿Por qué? Porque pues son artes oscuras. Bueno, pues resulta que hoy en día esa SS se va a relacionar con todo lo que tenga que ver con grupos que hablen de la supremacía aria. Recordemos que aria viene del sánscrito noble, y entonces grupos como el nordicismo, como el odinismo, que hoy en día pues son todo lo que corresponde al neopaganismo germánico, es decir, todo lo que tiene que ver con las creencias de personas que tienen filiaciones con las antiguas mitologías escandinavas, germánicas y nórdicas, pero que
es hoy en día, sabiendo que esas son mitologías previas a la llegada del cristianismo a Europa, y aún así hoy en día hay personas que tienen mucha afiliación con esos tipos de creencias. Bueno, pues estas ideologías son las que le rinden tributo a deidades como Loki, Thor, Odín, Hela, entre otros, que estoy segura que son figuras que ustedes reconocen por ejemplo, en Marvel, las películas de Thor están ligadas, pues por supuesto a este tipo de mitología. En anime como Caballeros del Zodiaco hay una temporada donde hablan de estos dioses. No sé, en videojuegos como el Dios de la Guerra también aparecen esas figuras. Y bueno, esto obviamente está ligado a la antigua creencia de la religión vikinga, que eran los que le Entonces, a pesar rendían de que culto principalmente a Hitler estos fundamenta dioses. su discurso de odio, su discurso de xenofobia, en de pronto la afiliación que la comunidad, que la Alemania en ese momento tiene con la Iglesia Católica para poder condenar a los judíos, a pesar de eso utiliza símbolos como la cruz esvástica, que ya dijimos viene de una trascendencia principalmente oriental. Utiliza también la SS como simbología, pues el símbolo que se utiliza es basado en unas runas que están íntimamente relacionadas con el ocultismo, con el neopaganismo, con el paganismo, y con artes oscuras que están principalmente condenadas por la Iglesia Católica, y que pues obviamente están relacionadas con todo lo que tiene que ver con la adivinación y todo esto. O sea, eh, Guido von List, que les comentaba que fue el que tuvo la visión de poder ver el alfabeto y todo esto, escribe todo un libro de adivinación y de cómo era el futuro, bueno, y de rituales y todo esto, de predicciones y todo esto, a las que Hitler estaba muy relacionado por filiaciones personales, y que van en contravía a lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y el cristianismo que en ese momento está reinando en Europa, y que es de lo que se pega para su discurso, ¿no? Y entonces, además de eso, también termina de fundamentar toda su teoría en pseudociencias, como una pseudociencia que tiene que ver con un postulado de Darwin. Recordemos que Darwin habla de la evolución y el cuerpo se adapta y va evolucionando, ¿no? Pero sobrevive el más apto. Y entonces, ¿qué dice Hitler al respecto? Pues sobrevive el más apto, y la raza aria es la supremacía, la raza aria es la que debe sobrevivir, es la que tiene las condiciones físicas, estéticas, cognitivas para poder salir adelante, y por eso es que él no quiere que las razas se mezclen, y por eso es que en su discurso no solamente va en contra de los judíos por cuestiones religiosas, ya hemos dicho, sino que también eh, está en contra del homosexualismo, está en contra de los inmigrantes, está en contra de los negros, de los afro, de, bueno, de todo lo que tenga que ver con una raza diferente a la aria. ¿Por qué? Porque se cree, o es la creencia que él tenía, que si se mezclaba la raza, obviamente se iban a degenerar las condiciones que hacían de los arios una raza mejor que las otras. Entonces fundamenta en tanto a simbolismos en tres cosas diferentes: la pseudociencia del darwinismo, la svástica oriental y las runas de una creencia pagana totalmente y ligada a la adivinación y todo esto. Entonces, ahí vemos cómo hay una mezcla rara entre todo el discurso y todas las ideaciones de Adolfo Hitler. Por eso no estoy relacionándome directamente hablando de la Segunda Guerra Mundial, sino que ya hablamos del Holocausto nazi, y adentrándonos un poco en todo lo que corresponde a Adolfo Hitler, que fue el que encabezó todo esto. Como hay una mezcla extraña de creencias, una mezcla extraña en donde utiliza lo que le conviene, como el video que les puse a ver, donde hablamos de una manipulación. Entonces utiliza lo que le conviene, entonces se basa en un discurso de la supremacía aria para así tener contentos a algunos, se basa en un discurso religioso para tener contentos a otros, un discurso xenofóbico para hablar en cuanto a economía y política y inmigración, y mejor dicho, se vale de un montón de cosas que él utiliza en su vida diaria y son sus convicciones, y uno puede tener la mezcla de lo que quiera en sus creencias. Sin embargo, lo utiliza para manipular a los demás, como yo les decía, discursos de odio, como poder pescar a diferentes tipos de comunidades, de diferentes tipos de pensamientos, de convicciones, para tenerlos a todos contentos, pero con eso lograr el poder. Entonces hablamos de una serie una mezcolanza de culturas, de creencias, de religiones raras, raras en el sentido de que es raro que se mezclen cosas como tan opuestas con tal de una conveniencia personal.
pues bueno, eso fue un poquito el acercamiento que quise hacer hoy a otro tipo de símbolos religiosos que se vieron inmersos en todo el tema del nazismo principalmente.